Tu milagro es tu voz. Tu milagro es tu voz. En todos los que estamos aquí, en todos, hemos recibido milagros. Muchas veces lo hemos notado, otras veces no lo hemos notado. Pero una de las características que separa a nuestro Dios de todos los dioses e ídolos paganos hechos de yeso, de madera, de cerámica, de vidrio, de paja y de lo que sea, es que nuestro Dios hace milagros. Hizo, hace y hará milagros. Y a lo mejor nosotros muchas veces no podemos, no sabemos de qué hablar. Y es necesario que a veces los milagros que ha hecho en nuestras vidas sean los que hablen por nosotros. Uno de ellos, cuando lo aceptamos y le entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor, hubo un milagro, un nuevo nacimiento. Pasamos de muerte a vida. Eso ya desde ahí comienza a hablar por nosotros. Es nuestra presentación, es nuestra tarjeta de presentación, es nuestra presentación con la sociedad. Cuando yo me paro frente de alguien, se está parando un hijo de Dios, que fue redimido, limpiado por su sangre, que no soy el mismo de hace 26, 27 años, no soy el mismo, soy otra persona. Y estos milagros que ha hecho a mí es mi carta de presentación. Dios ha hecho cosas en mí que muchas veces no tengo que hablar, porque si hablo a lo mejor la embarro. Tan solo con quedarme callado y decir soy un hijo de Dios. Los milagros que van a ver y notan en mí son los que van a hablar de mí. Obviamente habrán personas que van a hablar mal mío y mal de ustedes, pero la tarjeta de presentación de nosotros son los milagros que Dios ha hecho en todas las áreas, ámbitos de nuestra vida. Cuando usted vea a la señora Melina, ¿qué se va a acordar usted de ella? A lo mejor no se va a acordar del nombre, pero cuando usted la vea los domingos aquí en la iglesia, va a decir, es ya es la señora que Dios le sanó de los cálculos y el doctor no tuvo que operarla. Es una carta de presentación, la maravilla que Dios hace con nosotros todos los días. Es nuestra carta de presentación. Hay veces por el afán, por el día a día, por los compromisos, no vemos lo que Dios ha hecho. Pero Dios hace. Y lo bueno es que si lo hace una vez, lo hace muchas veces. Son muchas las veces que los milagros van a ser nuestra voz. Los milagros que Dios hace. Vamos a las Escrituras. Y quiero leer Juan capítulo 11, versículo 44, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Padre, bendice tu palabra y toma el control de todas las cosas, Señor, que aquí yo vaya a decir, que seas tú hablando a través de tu preciosa, infinita palabra. En el nombre de Jesús la iglesia dice, amén. Dile al que está al lado, Dios te va a hablar. Dile así, señálalo, utiliza el dedo profético. Dígale, Dios te va a hablar. El pasaje que acabo de leer es una historia que está en el libro de Juan, capítulo 11. Esa historia es la historia de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús. A Jesús le fueron a decir en una ocasión, tu amigo Lázaro. Era amigo de Jesús porque se utilizó la palabra amigo. Y si algo valoró Jesús, es la palabra amigo. En una ocasión les dijo, ya no los llamaré siervo, los llamaré amigo. Y nadie muestra mayor amor que este, que el amigo ponga su vida por sus otros amigos. Jesús es amigo de Lázaro. Y Jesús estuvo en 3 velorios que menciona la Biblia. 3 velorios. Me llamó la atención que estuvo en 3 velorios. Número 1, estuvo en la resurrección o cuando resucitó a la hija de Jairo, con aquella célebre frase, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate.
Una niña que estaba muerta la levantó, la resucitó. En otra ocasión, resucitó a la hija de la viuda. Iban en el velorio, iban al entierro y Jesús iba pasando. Ella lloró, Jesús tuvo compasión. Y ya a punto de enterrar a la persona, Jesús lo resucitó. El tercero tiene que ver con Lázaro, del que acabamos de leer todos. Y Jesús está llegando al lugar donde se había muerto Lázaro. Quiero resaltar también que cuando Jesús murió, tenía a sus dos lados, cuando él estaba en la cruz, tenía a dos ladrones. Y me llama poderosamente la razón, la escritura, que Jesús murió primero que ellos dos. A ellos le quebraron las piernas. Cuando llegaron a Jesús, ya Jesús había muerto. Si Jesús no hubiese muerto primero, probablemente, para no decir seguramente, Jesús iba a resucitar a los que estaban con él. Y tuvo que morir él primero. Porque donde Jesús está, no hay muerte de ningún tipo. Cuando Jesús llega a un lugar y algo en tu vida, en tu área o en tu familia está muerto, Jesucristo tiene todo el poder de resucitar lo que está muerto. Cuando hay áreas en nuestra vida, en nuestro ser, que están muertas, que ya no tienen vida, Jesús es un especialista en resucitar lo que está muerto en nuestra vida. Si tú tienes algo hoy que está muerto en ti, espiritualmente estás muerto, o hay alguien en tu familia que espiritualmente está muerto, Jesús, si llega a ese lugar, a esa casa, a través de ti, o invitado, Jesús va a resucitar lo que ahí esté muerto. Porque en todo lugar que Jesucristo llegaba, daba vida. Y esto lo apego con el mensaje de la semana pasada, cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es vida, Jesús no es muerte. Si está pasando por un diagnóstico, o te dieron un diagnóstico de una enfermedad muy grave, déjame decirte que Jesús tiene todo el poder de sanarte y quitar esa enfermedad. A Jesús le van a decir: Lázaro está enfermo. Y Jesús le dice a los discípulos: esa enfermedad no es de muerte. Y Lázaro se murió. Esa enfermedad no es de muerte, pero Lázaro se murió. ¿Será que Jesucristo mintió cuando le dijo a los discípulos: esta enfermedad no es de muerte? Hay veces nosotros, el Señor nos dice un domingo: todo lo voy a cambiar para bien. Y va el lunes al trabajo y te botan. Y tú puedes decir: me dijo que me iba a ir bien y me botaron. Entonces Dios está loco. Jesús se volvió loco. De pronto te dice un 31 de diciembre o un 1 de enero: este será el año de tu cosecha y de tu victoria. Y cuando llega al primer chequeo médico, ¡pum!, aparece un diagnóstico y tú dices: el Señor lo que me dijo, me mintió. ¿Será que Dios miente? Le dijeron: Señor, Lázaro está enfermo, pero tranquilo, esa enfermedad no es de muerte. Y se murió. Pero mira por qué se murió. ¿Y qué dice su palabra? Juan 11:4. Oyendo a Jesús, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino, no sé si lo tienen a mis espaldas, esta enfermedad no es de muerte, sino, ¿lo tiene? 11:4. David, 11:4. Ahí lo tienen. Ahora sí estamos en el mismo versículo. Léalo conmigo. Jesús dijo, dijo: esta enfermedad no es de muerte, pero se murió.
Pero pastor, esta enfermedad no de muerte y se murió. Lázaro sí se murió. Claro que se murió. Pero ¿qué dice? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando te pase algo que Dios te haya dicho que te va a ir bien, pero te fue mal, lo único que va a sacar, Señor, provecho de esto es que Él se va a glorificar en aquello que te dijeron que te salía mal. Porque el milagro que hay en ti es el que va a hablar por ti. Y es necesario muchas veces que a nosotros nos pasen pruebas para que Él sea glorificado. Y eso no significa que Él mintió en nosotros, al contrario, sino que cuando nos sucede algo, sepamos que Dios en eso que nos sucedió se va a glorificar y se va a enaltecer Él a través de la situación que nos está siendo adversa. Él llega al lugar y Lázaro había muerto. Me llamó ayer, le decía a Stephanie y le decía a Carol algo que me impresionó. Pastor José Luis, me imagino que usted lo sabe, pero yo no lo sabía. La Biblia dice que Lázaro era amigo de Jesús. Y me puse ayer a analizar. Marta y María eran hermanas de Lázaro, ¿correcto? Y Marta y María son mencionadas y hablan. Los discípulos le dijeron, Señor, Lázaro está enfermo. Los discípulos hablaron de Lázaro. Marta y María habló de Lázaro. La ciudad hablaron de Lázaro. Jesús habló de Lázaro, pero en la Biblia no hay una parte que Lázaro haya hablado. Lázaro no hay una parte que diga, y Lázaro dijo. Lázaro no habló, pero en el mundo entero se predica de Lázaro. ¿Cómo que Lázaro no habló? No hizo falta que Lázaro hablara. Hacía falta que hablaran del milagro de resurrección que hubo en Lázaro. No habló Lázaro. Una de las historias más predicadas en el mundo y Lázaro no habló. Ese es el predicador mudo que ha ganado más alma en el mundo. Lázaro no habla, pero ha hablado el milagro que Dios hizo en Lázaro. Hermano, a lo mejor tuyo nunca nadie ha hablado, pero los milagros que Dios ha hecho en ti van a hablar a pesar de que tú te hayas muerto ya y 100 años después hablarán los milagros que Dios hizo en ti. No hace falta muchas veces hablar o hablar mucho, que no es malo hablar, sino díganselo a las mujeres. Me estoy metiendo con las mujeres, que Caro cuando predique se meta con los hombres. Tu carta de presentación son los milagros que Dios hace en ti, desde el nuevo nacimiento hasta hoy. Y repito, Lázaro no habló. Y estoy predicando de Lázaro. No abrió su boca. Y de Lázaro se habla. Cuando Jesús llega, las hermanas le dicen, Señor, si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Y Jesús le dijo, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde está? Y lo llevaron al lugar. Y le dijeron, Señor, ya hiede. Tiene 4 días de muerto. Tiene mal olor. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y Jesús dijo esta palabra, iglesia. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Iglesia, tiempo de esperanza. Si tú y yo creemos, estoy seguro que veremos la gloria de Dios todos los días. Y cuando algo nos suceda que no está conforme a lo que nosotros pensamos o queremos que suceda, es porque Dios se va a glorificar a través de eso que te está pasando. Su amigo da el título de amigo
Yo no sé cuánto valoran la amistad, pero Jesús dijo, mi amigo Lázaro era su amigo. ¿Sabe cuál es el versículo más corto de la Biblia? Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Por su amigo que había muerto. Lloró, pero no se quedó en lágrimas. ¿Dónde le pusieron? Quiero ir donde enterraron a mi amigo. Pero acuérdense de la palabra. 11:4. Él no va a morir, sino que eso va a ser para que el Hijo sea glorificado. Señor, ya hiede, ya está enterrado y ya tiene una piedra encima tapando el hueco. No te pregunté si yedía. Jesús nos preguntó en el capítulo 11 del libro de Juan, ¿está podrida? ¿Tiene mal olor la tumba? Ya le pusieron una piedra. Jesús solamente dijo, ¿dónde le pusieron? Lo que pasa es que queremos hablar más. No, ya llegué, Señor, para buscar la excusa o para servir de obstáculo al milagro. No, es que Dios no puede hacer un milagro a mí porque ya yo estoy viejo. No, Dios no puede hacer un milagro en mí porque ya yo no estoy. Oh, qué excusa que te saques en mente de decir ya Dios no puede hacer algo en mí o en mi familia. No, Dios no puede hacer nada en mi familia, es que son demasiado borrachos. Que Dios puede... No, Dios no puede hacer nada en mí, son muy peleones. Ya ese matrimonio, no, Señor, ya ese matrimonio no tiene solución. Porque ya ellos están... la piedra y ya hiede. Y Jesús fue. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Y al instante, el que estaba amarrado de manos y de pies y que estaba vendado, salió caminando de la tumba. Pero ya hay día. Pero tenía 4 días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que yo dije en Juan 11:4 que esta enfermedad no era de muerte, era para glorificarme. Pero me gusta algo que es una palabra de accionar. 11:44, David, con el que comencé. ¿Qué dice cuando dijo, Jesús le dijo? ¿Qué dice? Después de al final, las últimas. Ok. Si Dios hizo el milagro de resucitarlo después de 4 días y estaba podrido y hería, ¿Jesús tenía poder para quitarle las vendas de una vez o no? Si lo revivió. Sus órganos ya estaban paralizados. Su corazón tenía 4 días sin latir, los pulmones no tenían aire, los riñones colapsados, o sea, ya su cuerpo descompuesto. No había formol que le podían colocar para que durara unos días más. ¿Podía o no podía Jesús que saliera caminando sin las vendas? ¿Por qué dice desatarle? ¿Por qué Jesús le dice a los que estaban allí, después que le dice Lázaro, ven fuera? ¿Por qué le dijo desatarle? Pudieran ver el milagro. Para que la persona, primero, desatarle tiene que ver con acción. Acción, ir, desatarle. Yo lo hice, ve tú ser parte del milagro. Ve tú a corroborar que no es otra persona. Ve tú a ver, accionar, desatarle. Iglesia, accionar, ir a orar. Iglesia, está muy enfermo, pero ¿qué va a orar? Lo puede hacer Dios. Ese milagro es para glorificarse. Es desatarle, es un mandato a otra persona. Yo lo hice, ve tú y desátalo. Estamos llamados a desatar milagros que Dios haya hecho. Dios hace los milagros y nosotros desatamos los milagros. El que lo hace es Él.
Él es el que hace los milagros. Pero ¿cuál es el instrumento? ¿Quién ha orado alguna vez por un enfermo y ha sanado? ¿Me puede levantar la mano? Tú serviste para desatar. Fuiste un instrumento. ¿Quiénes han sido, en ocasiones han podido orar por algo que no sea sanidad, por cualquier cosa, por alguien, y Dios ha respondido? Tus milagros es tu voz. Hay veces nosotros queremos utilizar la voz nuestra. En una oportunidad en los Andes venezolanos, en un congreso, no conocía a un hombre, pastor, un hombre de Dios, pastor David Camacho, primera vez que lo veía. Y me profetizó como si me conociera la vida. Y al final de todas las palabras que me dio, me dijo esto: Dios te dice, no te defiendas. Yo voy a actuar. Y yo no me defendí en ninguno de los aspectos que me tocaba defenderme. Y Dios obró conforme a lo que me dijo que tenía el control. ¿Por qué te digo esto de mí? Porque cuando algo nos está pasando, de una vez sale la carne a defenderse. Sale el carácter a defenderse. Pero en muchas ocasiones no dejamos que sea Dios el que nos defienda. En muchas ocasiones no dejamos que sean los milagros que Dios ha hecho en nosotros lo que hablen por nosotros. Yo estoy seguro que cuando algo a mí me pasa, estoy seguro que todo lo que he vivido en el Señor es mi carta de presentación. Si esta iglesia llega a ser atacada, que de seguro va a ser atacada por cualquier grado de los francos que tenga, déjame decirle que no hace falta que nosotros salgamos a defenderla. Dios es el que va a levantar banderas de defensa por las obras que el Señor ha hecho aquí, en salvar, en sanar, en restaurar, en edificar, en hacer. Porque Dios puede decir, ¿por qué tú quieres hacer el papel mío? Cuando son los milagros la voz que te va a identificar de lo que tú eres capaz de hacer. Nosotros hemos experimentado la llenura y el toque de Dios. Y como dije hace rato, de pronto salimos mañana y algo que no estaba planificado se vuelve en contra de nosotros. Y sabemos, vamos a hablar claro, ¿cómo nos ponemos? Triste, decepcionado quizás, perturbado, molesto, inconforme. ¿Por qué a mí? Si yo te sirvo, Señor. Señor, ¿por qué a mí me sucede? ¿Por qué me vinieron a sacar? A mí me pasó y ahí está Caro y Stephanie, que me pueden desmentir. Yo llegué aquí, yo dije, tengo que entrar en un oficio. Y el esposo de Stephanie, Pablo, me dice, te conseguí electricidad. Yo mismo soy. Fui a Walmart, valga la cuña, me compré las botas, el pantalón, la franela. Fui a Home Depot, valga la cuña, y me compré el bolso, los destornilladores, los alicates. Tenía más periquito que un autoperico. Cuando yo llegué al trabajo, todo nuevo. Y no sabía ni siquiera agarrar un fluorescente, ni un cable. Él me decía, pasame tal instrumento. Y yo, ¿cuál le paso? Fui el primer día, llegué a la casa, soy electricista, contento. Y fui al segundo día, y cuando llegamos allá, no, está despedido. ¿Qué pasó, Señor? Si yo soy hijo tuyo. Tú dijiste que iba a dar un trabajo. Hay veces lo que yo pienso para mí no es lo mismo que Dios piensa para mí. Tú dijiste que me iba a ir bien, pero no pasó así, Señor. ¿En qué momento Dios nos va a abandonar? ¿Sabe que tú eres amigo de Jesús? Amigo.
Él quiere ser amigo. Ahora falta que nosotros seamos amigos de Él. Él no consideremos a Él amigo. Pero Jesús lloró por su amigo que había muerto. Pero lo levantó de entre los muertos. ¿Y por qué le pongo el título Tu milagro es tu voz? Porque vuelvo a redundar en Lázaro, que no abrió su boca o no está escrito en ninguna parte de la Biblia algo que Lázaro haya dicho. Pero el milagro habla por sí solo. Iglesia, lo que Dios ha hecho contigo habla por ti solo o por ti mismo. O estoy equivocado que muchos de los familiares de los que estamos aquí te ha llamado fanático. Te ha dicho tú lo que vas a la iglesia a perder el tiempo. O no creen y no tienen la misma creencia que tú tienes. Pero cuando le pasa un problema y necesitan de una oración, o necesitan de un consejo, o necesitan de una palabra, ¿a quién buscan? Al fanático, al pierde tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú te mantienes fiel a Dios, lo que Dios ha dicho de ti y el cambio que hay en ti, habla por ti solamente. Aplauda, Señor. Aplauda, Señor, y estoy terminando. Estoy terminando. Cada vez que Dios hace un silencio en nuestra vida, cuando rompe el silencio, va a ser para una gran bendición para nosotros. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio. 400 años, no fueron 2 días ni 2 mañanitas. Fueron 400 años que Dios no habló a través de los profetas. Y 400 años después Dios habla a través de Juan el Bautista. Y lo que dijo es, generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Y dice, yo a la verdad lo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, el que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Después de ese silencio, Juan el Bautista habla de arrepentimiento y presentando el camino del Señor. Después de 4 días, 4 días de Lázaro desde que murió hasta que Jesús llegó, 4 días de silencio en Lázaro. Jesús aparece y nada más aparece con un milagro. Lázaro, sal fuera. Hay mucha gente que dice que por qué llamó a Lázaro por su nombre. Y era que estaba en un cementerio. Y si decía sal fuera, podían salir todos los muertos. Por eso le dice Lázaro, lo menciona, sal. No lo dice la Biblia, solamente especulaciones. Ustedes y yo, creemos que Dios hace excepción de personas. Jamás, ¿verdad? Para Dios todos somos igualitos. Usted que dijo jamás, cree que cuando usted le está pasando algo, Jesús llora por usted. Y si Él resucitó y le salvó la vida, le devolvió, no le salvó, le devolvió la vida a Lázaro, no puede hacer cosas en usted. Iglesia, veamos los milagros. Más milagros, menos quejas. Las quejas no nos hacen ver lo que está aconteciendo. Las quejas no nos dejan ver los milagros. Los milagros que Dios ha hecho en mí y en usted es nuestra carta de presentación. Termino con esto. ¿Cuál es la voz tuya? ¿Cuál es mi voz? ¿Cuáles son? De incredulidad,
de afirmación, de incertidumbre, de fe. Iglesia, no somos hijos de cualquiera. Somos hijos del Dios eterno, el Padre eterno. Y ese Padre eterno tiene cuidado de nosotros. Yo me gozo de algo que el Señor me puso en mí. Disculpe que hable de mí en primera persona, que no me gusta hablar de mí. Pero uno de los dones que Dios ha puesto en mí, que yo veo una persona, inmediatamente identifico si es un hombre o una mujer de Dios, si es cristiano o no. Voy a un banco, voy a donde vaya, y yo llego y hay personas que yo la miro y digo, esa persona es cristiana. A lo mejor a usted también le pasa. Esa persona es cristiana. Esa persona mira distinto, camina distinto, habla distinto. Y me gozo cuando yo veo entrar ustedes a la iglesia. Yo digo, este hombre es mujer de Dios. Esta mujer es una mujer de Dios. Este hombre es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que es una carta de presentación en ti. Claro, un discernimiento. Pero hay algo que se refleja en ti, que no eres igual a los demás. Y eso no solamente lo puedo notar yo como hombre o como pastor. No solamente lo puedo notar a alguien que a quien se le muevan los dones. Eso también lo nota el mismo infierno. Ese es un hombre y una mujer de Dios. Un hombre y una mujer que su carta de presentación son los milagros que Dios ha hecho desde el día 1 que aceptó al Señor. Entonces, creamos que nuestro amigo, nuestro Salvador, tiene cuidado de nosotros. Y lo que nos pueda pasar, recuerda, lo que nos pueda pasar, simplemente es para que Dios se glorifique. Póngase de pie. Póngase de pie.